En las luces brillantes de los estudios de televisión, donde los reflectores iluminan rostros perfectos y sonrisas ensayadas, muy pocas figuras han logrado brillar con la intensidad y la calidez humana de Bárbara Bermudo. Durante más de una década, su voz acompañó a millones de hogares hispanos en Estados Unidos cada mañana, convirtiéndose en un símbolo de profesionalismo, belleza y cercanía. Pero detrás de esa imagen impecable que proyectaba en Primer Impacto, detrás de los vestidos elegantes y las entrevistas incisivas, existía una mujer de carne y hueso que cargaba heridas profundas, secretos guardados bajo llave y una historia que nunca se contó por completo. Hoy, por primera vez, abriremos las puertas de su alma para adentrarnos en los capítulos más dolorosos y también más luminosos de su vida. Lo que estás a punto de descubrir no es la versión pulida que apareció en las revistas del corazón, sino la verdad cruda, emotiva y profundamente humana de una de las periodistas más queridas de nuestra comunidad. Prepárate, porque lo que viene a continuación te llevará por un camino de lágrimas, amor inquebrantable, traiciones inesperadas y una resiliencia que pocos imaginaron. Bienvenido al verdadero rostro de Bárbara Bermudo. El dolor más grande que Bárbara Bermudo ha cargado en su corazón no lleva el nombre de una enfermedad, ni de una pérdida irreparable de un ser querido en el sentido clásico, sino que responde al día exacto en que le arrebataron su identidad profesional de un plumazo. Fue un martes de octubre de 2016 cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Estaba en su casa de Miami, con sus hijas pequeñas jugando en la sala, cuando su teléfono sonó y la voz al otro lado, fría y distante, le comunicó que Univisión había decidido prescindir de sus servicios de manera inmediata. No hubo explicaciones detalladas. No hubo una reunión cara a cara. No hubo ni siquiera el respeto de una carta formal. Solo una frase que se repetía en su mente como un eco interminable. Tu contrato no será renovado. En ese instante, Bárbara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo un empleo lo que perdía. Era su plataforma, su voz, su razón de levantarse cada mañana a las 3 de la madrugada durante casi 15 años. Primer Impacto había sido su casa, su familia televisiva, el lugar donde se había convertido en un ícono para millones de latinos que veían en ella a una hermana mayor, a una amiga confiable, a una mujer que representaba el sueño americano hecho realidad. De repente, todo eso se desvanecía. Se quedó sentada en el sofá durante horas, con el teléfono aún en la mano, mirando al vacío mientras sus hijas seguían jugando ajenas al terremoto que acababa de ocurrir en la vida de su madre. Cuando finalmente logró hablar, la primera persona a la que llamó fue a su madre, doña Carmen, que vivía en Puerto Rico. La conversación duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para que ambas rompieran en llanto. La madre, con la voz entrecortada, no podía creer lo que escuchaba. Recordaba perfectamente cómo su hija, desde muy pequeña, había soñado con estar frente a las cámaras. Recordaba las noches en que Bárbara, siendo apenas una adolescente, practicaba frente al espejo del baño de su casa en San Juan, imitando a los presentadores de noticias que veía en la televisión.
Recordaba el orgullo inmenso que sintió el día que su hija debutó en televisión local, y luego cuando dio el salto a Univisión, y más tarde cuando se convirtió en la cara principal de Primer Impacto junto a Pamela Silva Conde. Para doña Carmen, esa llamada fue como si le dijeran que su hija había muerto, porque sabía cuánto significaba ese programa para Bárbara. «Mi niña, ¿cómo te hacen esto después de todo lo que has dado?», sollozaba la madre una y otra vez, mientras Bárbara intentaba mantener la compostura para no asustar a sus pequeñas. Esa noche, Bárbara no durmió. Se quedó en la cocina hasta el amanecer, mirando las fotos viejas de sus años en televisión que tenía guardadas en una caja. Fotos con artistas, con políticos, con víctimas de tragedias a las que había entrevistado con lágrimas en los ojos. Fotos de los premios que había recibido, de las portadas de revistas, de los eventos donde la presentaban como la reina de las mañanas hispanas. Todo eso ahora parecía pertenecer a otra persona. Se sentía traicionada, desechada, invisible. Había dado lo mejor de sí misma durante años. Llegaba al canal cuando todavía estaba oscuro. Se preparaba cada segmento con una dedicación obsesiva. Viajaba a cubrir huracanes, terremotos, tiroteos, siempre con la misma pasión. Había sacrificado tiempo con sus hijas recién nacidas. Había pospuesto vacaciones familiares. Había aguantado comentarios machistas en una industria dominada por hombres. Todo por amor a su profesión. Y ahora, de un día para otro, ya no la necesitaban. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Intentó mantener la rutina por sus hijas, pero por dentro se estaba rompiendo. Cada vez que veía el logo de Univisión en algún lugar, sentía una punzada en el pecho. Cada vez que alguien le preguntaba inocentemente, «¿Cuándo vuelves al programa?», tenía que tragar saliva y sonreír mientras por dentro gritaba. Su madre llamaba todos los días desde Puerto Rico y en cada conversación terminaba llorando. «Tú no te mereces esto, mi amor. Tú diste todo y más», repetía doña Carmen con la voz quebrada. Bárbara intentaba consolarla, pero era ella la que necesitaba ser consolada. Había perdido algo más que un trabajo. Había perdido una parte esencial de su identidad. Durante años, cuando le preguntaban quién era, respondía sin dudar: «Soy Bárbara Bermudo, de Primer Impacto». Ahora, ¿quién era? Durante meses esa herida permaneció abierta. Se negaba a ver el programa. Cambiaba de canal cada vez que aparecía. Le dolía ver a otros en el lugar que había sido suyo durante tanto tiempo. Su madre, cada vez que hablaba con ella, volvía a llorar, recordando la niña que soñaba con ser periodista y que lo había logrado contra todo pronóstico. «Esa niña sigue dentro de ti», le decía doña Carmen entre lágrimas, «y nadie te la va a quitar nunca». Pero en esos momentos oscuros, Bárbara no lo creía. El dolor de haber sido descartada tan fríamente después de haber entregado su vida entera a esa cadena se convirtió en la tristeza más profunda que jamás había experimentado. Ni el divorcio de sus padres cuando era niña, ni las dificultades económicas de su juventud, ni ningún otro golpe de la vida se comparaba con esa sensación de haber sido borrada de un día para otro. En medio de la tormenta más oscura de su vida profesional, Bárbara Bermudo
siempre tuvo un faro que nunca se apagó: el amor incondicional de Mario Andrés Moreno. Se conocieron en 2006, cuando ella ya era una figura consolidada en Univisión y él era un joven periodista y presentador que empezaba a abrirse camino en los medios hispanos de Miami. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en un evento benéfico, hubo una conexión inmediata. Mario, con su sonrisa franca y su forma respetuosa de tratar a todos, conquistó a Bárbara sin necesidad de grandes gestos. No era el típico hombre que intentaba impresionar con dinero o fama. Era auténtico, trabajador y, sobre todo, la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Se casaron el 29 de noviembre de 2008 en una ceremonia íntima y elegante en la iglesia Corpus Christi de Miami, rodeados solo de familia y amigos cercanos. Bárbara lució un vestido de novia diseñado exclusivamente para ella, sencillo pero impactante, que realzaba su belleza natural. Mario, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminar hacia el altar. Desde ese día, se convirtieron en una de las parejas más sólidas y discretas del mundo del espectáculo hispano. Nunca fueron de escándalos, nunca de peleas públicas, nunca de portadas sensacionalistas. Su relación era un ejemplo de respeto, complicidad y amor maduro. Tuvieron 3 hijas hermosas: Mia Rose en 2010, Camila Andrea en 2013 y Sofía Isabela en 2015. Cada nacimiento fue celebrado con una felicidad inmensa. Y Mario siempre estuvo presente en cada momento importante. Mientras Bárbara brillaba en televisión, él se encargaba de que el hogar funcionara perfectamente. Era el padre que llevaba a las niñas al colegio, que preparaba el desayuno los fines de semana, que organizaba las vacaciones familiares. Nunca sintió celos del éxito de su esposa. Al contrario, era su mayor admirador y su apoyo incondicional. En eventos públicos, la forma en que se miraban hablaba por sí sola. En las pocas alfombras rojas a las que asistían juntos, Mario siempre tenía su mano en la cintura de Bárbara, como protegiéndola del mundo. Ella, a su vez, lo presentaba con orgullo. Mi esposo, mi mejor amigo, el amor de mi vida. En entrevistas, cuando le preguntaban por el secreto de su matrimonio, Bárbara siempre respondía lo mismo. Nos elegimos todos los días. No es que nunca discutamos, porque somos humanos, pero siempre ponemos a la familia primero y resolvemos todo hablando con respeto. Cuando llegó el golpe devastador de la salida de Univisión, fue Mario el que sostuvo a Bárbara cuando ella sintió que se derrumbaba. Las primeras semanas, ella apenas comía y dormía poco. Mario canceló todos sus compromisos laborales para estar a su lado. La abrazaba en silencio. Cuando ella lloraba, la escuchaba durante horas cuando necesitaba desahogarse y nunca, ni una sola vez, le dijo: «Ya pasará» o «busca otro trabajo». Sabía que no era solo un empleo lo que había perdido, era una parte de su esencia. En cambio, le repetía una y otra vez: «Tú eres mucho más que un programa de televisión. Eres la mujer más fuerte y talentosa que conozco, y yo estoy aquí para lo que venga». Las hijas, aunque pequeñas, también sintieron el cambio. Mia, la mayor,
Notaba que su mamá ya no se arreglaba tanto por las mañanas y preguntaba inocentemente cuándo volvería a salir en la televisión. Bárbara se esforzaba por sonreír y responder que pronto, pero por dentro se rompía. Mario organizaba actividades familiares para mantener el ambiente ligero. Viajes cortos a Disney, tardes en la playa, noches de películas con palomitas. Poco a poco, gracias al amor constante y paciente de su esposo, Bárbara empezó a encontrar pequeños momentos de paz. En las redes sociales, aunque Bárbara mantenía un perfil bajo, cada vez que publicaba una foto familiar, sus seguidores notaban la felicidad genuina que transmitía. Mario aparecía en casi todas, abrazándola o cargando a alguna de las niñas. Eran la prueba viviente de que, incluso en los peores momentos, el amor verdadero puede ser el ancla que evita que uno se hunda por completo. Su matrimonio no solo sobrevivió a la crisis, salió fortalecido. Porque cuando todo lo demás se derrumbó, ellos seguían allí, tomados de la mano, demostrando que el amor, cuando es real, no necesita reflectores para brillar. Cuando la puerta de Univisión se cerró detrás de Bárbara Bermudo, con un portazo que nadie escuchó salvo ella misma, el vacío que quedó fue mucho más grande que el estudio donde había grabado miles de horas de televisión. Durante los primeros meses, el daño no era solo emocional, era físico. Despertaba a las 3 de la madrugada por costumbre, el cuerpo aún programado para el maquillaje y el vivo, pero ya no había cámaras esperándola. Se quedaba sentada en la cama, con el corazón latiéndole tan fuerte que creía que iba a romperse el pecho. El insomnio se convirtió en su compañero más fiel. Perdía peso sin quererlo. El rostro se le hundía ligeramente bajo los ojos, y aunque seguía siendo hermosa, había una tristeza que ningún filtro de Instagram podía ocultar del todo. Lo peor no era el silencio de la casa a esas horas. Era el ruido ensordecedor de los comentarios en las redes sociales. Miles de personas que antes la adoraban, ahora especulaban sin piedad. Que si había exigido demasiado dinero, que si tenía problemas de ego, que si la habían reemplazado por alguien más joven, que si su acento puertorriqueño ya no vendía como antes. Cada rumor era una puñalada nueva. Bárbara leía todo en secreto, a las 4 de la mañana, con el teléfono iluminándole la cara en la oscuridad. No respondía, nunca respondía, pero cada palabra se le clavaba como astilla. Hubo noches en que lloraba tanto que tenía que meter la cara en la almohada para que Mario y las niñas no la oyeran. El golpe económico también llegó, aunque nunca lo admitió públicamente. Durante años había vivido con un sueldo de estrella de Univisión, uno de los más altos de la televisión hispana. De pronto, los ingresos se redujeron a casi cero. Los ahorros empezaron a bajar más rápido de lo previsto. La hipoteca de la casa en Coral Gables, los colegios privados de las niñas, los seguros médicos altísimos en Estados Unidos, los viajes a Puerto Rico para ver a su madre. Mario trabajaba, pero no ganaba lo suficiente para mantener el mismo nivel de vida. Tuvieron que sentarse una noche en la cocina y hacer números como nunca antes lo habían hecho. Bárbara lloró cuando vio la realidad escrita en una hoja de Excel. Si no entraba dinero pronto,
En menos de 2 años tendrían que vender la casa. Otro dolor profundo fue el de la traición de compañeros que creía amigos. Algunos presentadores con los que había compartido micrófono durante una década ni siquiera le mandaron un mensaje privado. Otros, peor aún, empezaron a circular rumores en los pasillos de la cadena diciendo que ya estaba quemada o que se le había subido la fama a la cabeza. Una ex compañera de set, con la que había llorado juntas en camerinos después de coberturas difíciles, dio una entrevista semanas después diciendo que el programa necesitaba sangre nueva. Bárbara vio el video y sintió náuseas. Fue como si le arrancaran la última ilusión de que la televisión era una gran familia. Incluso su cuerpo empezó a rebelarse. Le diagnosticaron una tiroiditis aguda por estrés. Los niveles de cortisol estaban por las nubes. Y el médico le advirtió que si no bajaba el ritmo de ansiedad podía terminar con problemas cardíacos. Tomaba pastillas para dormir, pero despertaba igual a las 3 de la madrugada, como si su organismo se negara a aceptar que esa parte de su vida había terminado para siempre. Hubo un día especialmente oscuro en que, mientras conducía sola por la autopista Palmetto, sintió un ataque de pánico tan fuerte que tuvo que detenerse en el arcén, abrir la puerta y vomitar. Lloraba y vomitaba al mismo tiempo, con los carros pasando a toda velocidad a su lado, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa. El daño más silencioso fue el que le hizo a su autoestima. Durante años, la gente la paraba en la calle para sacarse fotos, para decirle que era su inspiración, que gracias a ella habían aprendido español o habían decidido estudiar periodismo. De pronto, ese reconocimiento desapareció. Salía al supermercado y nadie la miraba 2 veces. Se sentía invisible. Una tarde, en un centro comercial de Dadeland, una señora mayor la miró fijamente y luego le dijo a su hija en voz alta: «Esa era la que salía en la televisión, ¿verdad? Ya ni me acordaba de ella». Bárbara sintió que se le caía el mundo encima. Se fue al baño, se encerró en un cubículo y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Esa frase la persiguió durante meses. Ya ni me acordaba de ella. El punto más bajo llegó en la primavera de 2018, año y medio después del despido. Bárbara había intentado todo: mandar propuestas a otras cadenas, crear un canal de YouTube, aceptar trabajos como maestra de ceremonias en eventos pequeños. Nada funcionaba. Las puertas se cerraban una tras otra. Telemundo nunca la llamó. Mega TV le ofreció un sueldo ridículo. Las marcas que antes la buscaban para campañas millonarias ahora ni contestaban los correos. Se sentía como una ex reina destronada a la que nadie quería cerca por miedo al contagio del fracaso. Una noche de mayo, después de que las niñas se durmieran, Bárbara se sentó en el piso del closet, rodeada de cajas con trofeos, fotos y ropa de gala que ya no usaría nunca más. Sacó una botella de vino que había guardado para una ocasión especial y se la tomó entera, sola, sentada entre vestidos de diseñador que olían a naftalina. Lloró hasta quedarse sin voz. Luego abrió el cajón donde guardaba los medicamentos y miró las pastillas para dormir. Durante varios minutos, muy largos,
consideró seriamente la idea de tomarlas todas. No era un grito de auxilio, era cansancio puro, un agotamiento del alma que ya no quería seguir luchando contra un mundo que la había escupido sin miramientos. Mario la encontró así, sentada en el suelo, con la botella vacía y los ojos hinchados. Nunca en su vida había visto a su esposa en ese estado. La abrazó fuerte, sin decir nada al principio, solo sosteniéndola mientras ella temblaba. Luego, con voz calma pero firme, le dijo las palabras que la salvaron. Tú no vas a dejar que ellos ganen. Tú no vas a darles el gusto de verte destruida. Tus hijas te necesitan viva, Bárbara. Yo te necesito viva. La llevó a la cama, la arropó como si fuera una niña pequeña y se quedó despierto toda la noche vigilándola. Al día siguiente, Mario tomó una decisión radical. Sacó a Bárbara de Miami. Reservó una casa en las montañas de North Carolina, lejos de todo, sin internet, sin televisión por cable, sin nadie que pudiera reconocerla. Estuvieron allí un mes entero. Caminaban horas por senderos boscosos, cocinaban juntos, leían cuentos a las niñas alrededor de una fogata. Poco a poco, el color volvió al rostro de Bárbara. Empezó a dormir sin pastillas. Una mañana, mientras veían amanecer desde el porche, le dijo a Mario: «Creo que por primera vez en 2 años siento que respiro». Ese mes en las montañas fue el fondo del pozo y al mismo tiempo el primer paso hacia la superficie. La resurrección de Bárbara Bermudo no fue rápida ni espectacular. Fue lenta, dolorosa y profundamente auténtica. Cuando regresó a Miami, tomó 3 decisiones que cambiarían todo. Primera, cerró para siempre la puerta a las grandes cadenas tradicionales. Segunda, abrió su propio canal digital, pero esta vez sin tratar de imitar lo que había sido en televisión. Tercera, decidió mostrar su versión más humana, sin filtros, sin maquillaje excesivo, sin guión. El primer video que subió a su nuevo canal de YouTube se llamó «Ya no soy la de primer impacto», y estoy bien con eso. Duró 23 minutos. Habló sin cortes, sentada en el sofá de su casa, con el pelo recogido y una camiseta vieja. Contó todo: el despido, el llanto, la depresión, el día que casi se rinde. Millones de personas lo vieron en menos de una semana. Los comentarios no eran de lástima, eran de identificación masiva. Miles de mujeres le escribieron diciendo que ellas también habían sido despedidas después de años de entrega, que también se habían sentido invisibles después de los 40, que también habían llorado en el closet. Ese video marcó el nacimiento de la nueva Bárbara, una mujer que ya no necesitaba el aval de una cadena para tener voz. Empezó a crear contenido sobre maternidad real, sobre el miedo al envejecimiento en una industria cruel con las mujeres, sobre cómo reinventarse cuando el mundo te dice que ya no sirves. Las marcas pequeñas empezaron a buscarla, no por ser la presentadora famosa de antes, sino por ser la mujer valiente que hablaba sin miedo. Lanzó una línea de ropa deportiva para madres activas. Creó un podcast llamado Después del Aplauso, donde entrevistaba a otras mujeres que habían sido canceladas por la industria y habían resurgido. En 2020, en plena pandemia, su canal superó los 2 millones de suscriptores.
Ya no era la reina de las mañanas, era la reina de las segundas oportunidades. Viajaba a dar conferencias motivacionales en español por todo Estados Unidos y América Latina. Las entradas se agotaban en horas. Mujeres de todas las edades llenaban auditorios para escucharla decir: que te cierren una puerta no significa que se cerró tu vida. Significa que tienes que construir tu propia puerta, más grande y más tuya que nunca. Nada de esto habría sido posible sin la familia que nunca la soltó. Mario dejó de aceptar trabajos que lo obligaran a viajar para estar más presente. Convirtió la oficina de la casa en un estudio de grabación para que Bárbara pudiera trabajar sin salir. Las hijas crecieron viendo a su madre reinventarse y aprendieron desde pequeñas que el valor de una mujer no está en lo que los demás digan de ella, sino en lo que ella decide hacer consigo misma. Doña Carmen, la madre, se mudó temporalmente a Miami cuando vio que su hija tocaba fondo. Dormía en la habitación de invitados y todas las noches rezaba el rosario completo pidiendo por la paz de Bárbara. Le cocinaba arroz con gandules como cuando era niña. La obligaba a salir a caminar por la bahía y le repetía una y otra vez: «Tú no fallaste, mi amor. Ellos perdieron a la mejor presentadora que jamás tuvieron». Las niñas, Mía, Camila y Sofía, se convirtieron en su motor diario. Cuando Bárbara dudaba de subir un video demasiado personal, Mía, la mayor, le decía: «Mami, tú siempre nos dices que hay que ser valientes. Sé valiente tú también». Esas palabras de una niña de 10 años eran más poderosas que cualquier contrato millonario. Hoy, cuando Bárbara mira hacia atrás, no ve solo dolor. Ve una mujer que fue destruida y que decidió renacer desde las cenizas con más fuerza, más autenticidad y más amor propio que nunca. Y en el centro de esa resurrección siempre estarán las manos de Mario sosteniéndola, las lágrimas de su madre limpiando sus heridas, y las voces de sus hijas recordándole que, pase lo que pase, en casa siempre será la heroína